emisión especial de nuestro noticiero enfocado en los derechos humanos de las mujeres y la importancia de erradicar cualquier forma de violencia y discriminación. En el programa de hoy estaremos analizando 5 notas periodísticas relacionadas con violencia de género, feminicidios, discriminación y violencias a derechos humanos en distintos contextos. Actualmente, millones de mujeres continúan enfrentando situaciones de violencia física, psicológica, económica, digitales y sociales. A pesar de la existencia de leyes y organismos de protección, muchas víctimas siguen enfrentando impunidad y falta de acceso a la justicia. Por ello, el objetivo de este noticiero es informar, reflexionar y crear conciencia sobre la importancia de proteger los derechos humanos. Durante esta emisión hablaremos sobre feminicidios, discriminación laboral, violencia institucional y agresiones hacia mujeres manifestantes. También analizaremos cómo estas problemáticas afectan la vida cotidiana de miles de personas. Comenzaremos con nuestra primera noticia. Noticia número 1, retrocesos en los derechos de las mujeres en México. La primera nota periodística fue publicada por los periódicos El Economista y aborda los retrocesos en materia de derechos de las mujeres en México. De acuerdo con la información presentada, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que solamente el 24% de los asesinatos de mujeres tratados como feminicidios. Además, entre 2015 y 2025 se registraron más de 34,000 asesinatos de mujeres en el país. La organización Red TDT señaló que existen omisiones graves por parte de las autoridades encargadas de investigar estos delitos. También se mencionó que la alerta de violencia de género ha resultado ineficaz en los estados. Esto significa que muchas mujeres continúan viviendo en situaciones de alto riesgo sin recibir protección adecuada. Entre los derechos violentados, en este caso se encuentra el derecho a la vida, a la seguridad y al acceso a la justicia. La falta de investigaciones adecuadas provoca impunidad y dificultad que las víctimas y sus familias obtengan justicia. Además, muchas organizaciones consideran que la violencia contra las mujeres sigue siendo minimizada. Otro aspecto importante es que muchas familias deben de realizar protestas o búsquedas independientes para exigir respuestas. La violencia de género representa un problema estructural que afecta a miles de mujeres en México. También es importante señalar que los feminicidios no son hechos aislados, sino consecuencias de desigualdad y violencia sistemática. Expertos señalan que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. Además, consideran fundamental mejorar las investigaciones y evitar la victimización. Las autoridades tienen la obligación de garantizar seguridad y justicia para todas las mujeres. Por ello, organizaciones civiles continúan exigiendo mejores políticas públicas y mayor protección. En esta reflexión, esta noticia demuestra que aún existen graves problemas relacionados con la protección de los derechos humanos de las mujeres y la impunidad y la falta de investigaciones adecuadas afectan el acceso a la justicia y permiten que la violencia continúe. Es necesario que fortalecer las instituciones y promover una cultura basada en la igualdad y el respeto. Violencia y discriminación contra mujeres en República Dominicana.
Esta es la noticia 2. Nuestra segunda noticia aborda la situación de violencia y discriminación que enfrentan mujeres en República Dominicana. Según información presentada por el Partido de la Liberación Dominicana, durante 2025 aumentaron las vulneraciones de derechos hacia las mujeres. La investigación señala que el 28.5% de las mujeres sufrió afectaciones relacionadas con discriminación o violencia. Además, más del 95% identificó situaciones de acoso o violencia en espacios laborales. También se reportaron 13 feminicidios durante los primeros meses de 2026. Entre los derechos violentados se encuentra el derecho a la igualdad, al trabajo digno y a vivir libres de violencia. Muchas mujeres enfrentan discriminación laboral relacionada con salarios injustos, acoso y desigualdad de oportunidades. También hay que mencionar que en distintos países todavía existen brechas de género que afectan el desarrollo profesional y económico de las mujeres. Además, algunas víctimas no denuncian por miedo a perder sus empleos. La violencia laboral puede presentarse como mediante humillaciones, comentarios ofensivos o abusos de poder. Este tipo de situaciones afectan la salud emocional y psicológica de las víctimas. Y las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que urgentemente que hay que fortalecer mecanismos de protección. También es importante crear espacios laborales seguros e inclusivos, Ya que la igualdad de oportunidades debe garantizarse para todas las personas. Además, la violencia y el acoso no deben normalizarse en ningún entorno. La educación y sensibilización en herramientas fundamentales para prevenir la discriminación. Cada institución tiene la responsabilidad de promover ambientes basados en el respeto. La participación de las autoridades también resulta esencial para proteger los derechos laborales. Las víctimas deben recibir apoyo legal y psicológico. La discriminación y la violencia laboral afectan la dignidad y bienestar de las mujeres. Todas las personas tienen derecho a trabajar en espacios seguros y libres de violencia. La igualdad y el respeto deben promoverse en todos los ámbitos sociales y laborales. A continuación les mencionamos la noticia número 3, que es la persistencia de feminicidios en México. Continuamos con una noticia publicada por la Jornada sobre la persistencia de feminicidios y violencia contra las mujeres en México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que entre enero y septiembre de 2025 ocurrieron 2.120 asesinatos de mujeres. Sin embargo, solamente 513 casos fueron investigados oficialmente como feminicidios. También organizaciones civiles denunciaron que continúa existiendo impunidad y falta de acceso a la justicia. También señalaron que México mantiene compromisos internacionales relacionados con la protección de los derechos de las mujeres. No obstante, que la violencia sigue presente. Los derechos violentados incluyen el derecho a la vida, a la seguridad y a vivir libres de violencia. Y muchas familias se enfrentan largos procesos judiciales para exigir justicia. Además, algunas investigaciones presentan irregularidades o negligencia. La falta de perspectiva de género en ciertos casos dificulta el reconocimiento de feminicidios. Los especialistas consideran necesario fortalecer la capacitación de las autoridades. Mejorar los protocolos de investigación. Asimismo, las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan realizando protestas y campañas de concientización. La violencia de género no debe normalizarse. La prevención también requiere respeto, educación e igualdad. Las escuelas, familias y medios de comunicación tienen un papel importante. Además, las víctimas deben recibir acompañamiento integral. El acceso a la justicia representa un derecho fundamental. La impunidad genera desconfianza hacia las instituciones.
Por ello, es importante fortalecer mecanismos de protección y atención. Como reflexión, la persistencia de feminicidios demuestran que la violencia de género continúa siendo un problema grave. La protección de los derechos humanos requiere acciones efectivas, investigaciones adecuadas y acceso real a la justicia. Todas las mujeres tienen derecho a vivir seguras y libres de violencia. Noticia 4. La represión contra mujeres manifestantes en México. Con agresiones cometidas contra mujeres manifestantes durante protestas en México. De acuerdo con Amnistía Internacional, autoridades utilizaron fuerza excesiva y violencia sexual para reprimir manifestaciones contra la violencia de género. También se reportaron detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Estas protestas tenían como objetivo exigir justicia y seguridad para las mujeres. Entre los derechos violentados se encuentran el derecho a la libertad de expresión, a la reunión política y a la integridad personal. La violencia institucional representa una grave violación a los derechos humanos. Las manifestaciones sociales permiten que la ciudadanía exija cambios y denuncie injusticias. Es por ello que las autoridades deben garantizar seguridad y respeto durante las protestas. Las agresiones hacia las manifestantes generan miedo y afectan la libertad de expresión. Además, las víctimas denunciaron abuso de autoridad. También Amnistía Internacional señaló que algunas mujeres sufrieron violencia sexual durante las detenciones. Esto representa una violación extremadamente grave a los derechos humanos. Continúan haciendo investigaciones y sanciones. La protección de los derechos humanos debe aplicarse en todos los contextos. Ninguna persona debe de ser agredida por ejercer su derecho a manifestarse. La libertad de expresión es fundamental dentro de una sociedad democrática. Y también es importante garantizar atención y reparación para las víctimas. La prevención de la violencia institucional requiere capacitación, supervisión y adecuada. Las protestas representan una herramienta importante para exigir justicia y visibilizar problemáticas sociales. Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger a quienes se manifiesten pacíficamente. La violencia institucional y el abuso de poder gravemente los derechos humanos. Nuestra quinta y última noticia representa los fallos internacionales contra el Estado mexicano. Finalizamos nuestras noticias con información relacionada con fallos internacionales emitidos contra el Estado mexicano por casos de violencia hacia mujeres. Según organizaciones civiles, en 2025 se agregaron 2 nuevas sentencias condenatorias debido a casos de violencia y violaciones de derechos humanos. A pesar de existir fallos interiores, continúan registrándose feminicidios y situaciones de impunidad. Los derechos incluyen el derecho a la vida, a la igualdad y al acceso a la justicia. Las organizaciones consideran preocupante que las recomendaciones internacionales no siempre se cumplen completamente. Además, muchas víctimas continúan enfrentando obstáculos para obtener justicia. Las sentencias internacionales buscan visibilizar la responsabilidad del Estado en la protección de derechos humanos. También buscan impulsar cambios estructurales y medidas de reparación. Sin embargo, especialistas consideran que aún existen importantes desafíos. La impunidad sigue siendo uno de los principales problemas. Además, las organizaciones civiles continúan realizando acompañamiento a víctimas y familias. La cooperación entre instituciones sociales, los civiles resultan fundamentales. Las autoridades deben garantizar investigaciones adecuadas y atención integral. También es necesario fortalecer políticas públicas enfocadas en prevención. La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad. La igualdad y la justicia son fundamentales para construir una sociedad más segura. Así como las víctimas merecen verdad, reparación y garantías de no repetición. La participación ciudadana también debe ser importante para exigir cambios. Como reflexión, las sentencias internacionales evidencian la importancia de garantizar justicia y protección efectiva, para que así las mujeres
puedan combatir la impunidad, requiriendo compromiso institucional, una prevención y respeto absoluto a los derechos humanos. Podemos observar que la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática grave en distintos contextos. Asimismo, como las violaciones a derechos humanos afectan la seguridad, bienestar y dignidad a miles de personas. También es evidente que aún existen problemas relacionados con discriminación, impunidad y falta de acceso a la justicia. La educación y la sensibilización son fundamentales para prevenir la violencia. Además, la participación de las autoridades y la sociedad resulta indispensable. Todas las personas merecen vivir libres de violencia y discriminación. Es importante denunciar cualquier acto que vulnere los derechos humanos. La empatía, el respeto y la igualdad son valores esenciales para construir una mejor sociedad. Como conclusión, este noticiero permitió reflexionar sobre distintas problemáticas relacionadas con violencia de género y derechos humanos. Las noticias analizadas muestran la necesidad de fortalecer la protección de las mujeres y combatir cualquier forma de discriminación o violencia. También permiten comprender la importancia de promover una cultura de igualdad, respeto y justicia. La participación social y el acceso a la información son herramientas fundamentales para generar cambios positivos. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Hasta la próxima.